Hola, buenos días. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de nuestros programas de enfoque histórico del Instituto de Estudios Históricos de Chile. Mi nombre es Reinaldo Hernández. Los dejo cordialmente invitados a que vean este programa. Yo soy el presidente de la Corporación del Instituto de Estudios Históricos y para el día de hoy, tal como lo anunciamos en un programa anterior, vamos a comentar el libro que a continuación les muestro, que es el libro Identidad Chilena, de Jorge Larraín. En un anterior capítulo, nosotros comentamos la identidad chilena a partir de lo que era el enfoque hispanista. Si la construcción de nuestra sociedad, de nuestra identidad como grupo social chileno, correspondía a una base de corte hispanista, es decir, que los principales elementos culturales y sociales que identifican una colectividad determinada están dadas por nuestro pasado y nuestro vínculo con España. Y en ese vínculo con España, a lo largo de los siglos, la sociedad chilena ha mantenido un gran elemento cultural que es la lengua española. Eso es lo más relevante de aquello, en un tono menor, o sea, no tan menor, pero en un tono menor, es el tema de lo que es la tradición católica. Bueno, y también algunos grados de características psicológicas, pero esencialmente fueron esos dos vínculos que nos permitieron mantenernos unidos y en esta tradición hispanista. Les recuerdo que en este libro de Jorge Larraín lo que se busca es preguntarse acerca de lo que es el ser chileno. ¿Qué es ser chileno? Los chilenos somos tan diferentes al resto de los pueblos de Hispanoamérica, tenemos vínculos en común, ¿qué es lo que nos hace especiales? Así como los argentinos, los colombianos, los peruanos, en fin, también se hará la misma pregunta, ¿qué es lo que lo hace especiales y diferentes al resto de los pueblos de Hispanoamérica? Aceptando que tenemos algunos puntos en común, también tenemos diferencias. Y lo que ha buscado este autor a lo largo del tiempo y de un enfoque muy, muy notable de Jorge Larraín, un gran sociólogo. Nuevamente les señalo que pueden ir, ver y comprar este libro en la edición Elón, que es una editorial eh, que ha lanzado libros históricos muy, muy notables a lo largo de su existencia. En esa editorial lo pueden comprar o pueden ir a alguna biblioteca pública, que sí aparece de forma bastante acentuada. Entonces, en esta segunda parte, yo le había comentado que cada fin de mes vamos a estar comentando este libro. En esta segunda parte nosotros vamos a comentar otro rasgo o otra explicación de lo que es el ser chileno como construcción colectiva. Y esta es la versión psicosocial del carácter chileno. Es decir, se da una expresión a partir de lo que es ese elemento social del pueblo en sí y también los rasgos psicológicos. Han existido múltiples autores que han hablado acerca de esta característica chilena. Y de ellos, por ejemplo, aquí menciona el autor en la página 158 que eh, historiadores destacados como Alberto Encina, Alberto Cabero, que es un ensayista más que un historiador, y otros, como Benjamín Subercaseaux, han dado una explicación de este carácter psicológico de lo que es el ser chileno. Bueno, ¿qué es lo que nos plantea? Para que usted vaya y lo vaya desglosando después, si tiene la oportunidad de analizarlo con mayor detalle o con un lujo de detalle y que permita evaluar esas características. Bueno, eh, lo que se menciona por parte de Cabero, por ejemplo, es lo siguiente.
¿de dónde hemos heredado nuestros rasgos psicológicos los chilenos? ¿Eh? ¿Por qué los chilenos somos como somos? Entonces, ahí nos da una explicación de esta característica psicosocial, que es por el componente social en el cual estamos insertos. Por ejemplo, nos menciona Cabero, que es un gran ensayista del siglo XX, nos menciona lo siguiente, que los chilenos tenemos dos grupos étnicos claramente diferenciados y que van a producir ese carácter propio de lo que es ser chileno. Por un lado está el andaluz, ¿m? Los que han tenido la oportunidad de estar en España, los chilenos que hemos tenido la oportunidad de estar en España, nos damos cuenta de que cuando estamos en Sevilla, en Málaga, en Cádiz, en toda esa zona de Andalucía, hay muchos rasgos chilenos ahí, o muchos rasgos andaluces en lo que es el pueblo chileno. Y claro, porque la base del pueblo chileno, estoy hablando del pueblo entendido como la clase baja, a lo sumo, la clase media baja, la base del chileno es de origen andaluz. ¿Mm? Andaluz mezclado con, evidentemente, con los indígenas, pero por parte europea somos buena matriz de la clase baja, es producto de ese andaluz que llegó a América en busca de mejores perspectivas. Bueno, entonces, del andaluz, ¿qué es lo que se heredó según Cabero del andaluz? Dice lo siguiente, las clases bajas han heredado la ligereza de juicio, la despreocupación del porvenir, el fatalismo. Del indio, las mismas tendencias fatalistas, la inclinación al alcoholismo. Bueno, eso es evidente que el chileno tiene propensión al alcohol. Dicho incluso por los mexicanos, uno podría esperar que los mexicanos eh, tuvieran algo que decir, ¿no? Pero por varios comentarios que uno ve a veces de estos youtubers mexicanos, que no sé si eso da para análisis sociológico, pero varios de esos youtubers sostienen y señalan que se asombran de lo bueno que es para el alcohol chileno. El alcoholismo, al robo, a la violencia, a la acometividad. Como ustedes pueden ver que el bajo pueblo, según esta visión de Cabero, que es una visión elitista, evidentemente, tiene todos los defectos del mundo, pero básicamente se centran en qué? En el tema del fatalismo. ¿Somos fatalistas los chilenos? ¿Usted se considera fatalista? Yo particularmente no estoy muy de acuerdo en esa visión de Cabero, ¿eh? Yo creo que los chilenos, tal como decía en este caso, no recuerdo si fue Miguel de Unamuno o José Ortega y Gasset, que sostenían que Chile es a semejanza de Sísifo, este personaje de la mitología griega, que nos sostiene que, que cada día levantaba, llevaba una piedra hacia arriba y después se caía esa piedra hacia abajo y cada día tenía que volver a nuevamente realizar su actividad o su tarea. Eso es producto de los terremotos. Eso es lo que es Chile. Chile es básicamente gente que constantemente se está levantando de la fatalidad, de la tragedia, terremotos, tragedias naturales, tragedias provocadas por el hombre, guerras. El siglo XIX fue un siglo de guerra. Entonces, yo creo que más que fatalista, el chileno es alguien que generalmente en su historia ha tenido que luchar contra la adversidad y nunca, nunca, jamás se ha quedado en ese sentido. Bueno, y del vasco, ¿qué es lo que heredó del vasco? Que es de la clase alta, ¿no? Los Larraín, los Errázuriz, todos aquellos que han gobernado nuestro país durante siglos y siglos, lo que Alberto Edward llamaba la fronda aristocrática, que la gente hoy en la actualidad, un tanto, no sé cómo denominar, ¿no? De manera obediente o súbdita, se refiere a la casta. En Chile, ese concepto de casta hace un siglo que nosotros, sí, más o menos un siglo, desde Alberto Edward, ya lo utilizamos como fronda. Las modas que aparecen del otro lado de la cordillera, ahora todo el mundo habla de casta, pero siempre,
siempre en nosotros nos referimos a la fronda para ver a estos grupos de poder, de presión oligárquica. Bueno, eso, Cabero, ¿qué es lo que sostiene? Sostiene que nosotros hemos heredado de lo que es la clase alta el vasco, porque básicamente el poder se sigue concentrándose hoy en aquel grupo étnico, el grupo vasco. Dice lo siguiente, de los vascos, seco como su solar, han heredado las clases altas su escaso sentimentalismo e imaginación. Sí, o sea, realmente si uno analiza la forma en que la clase alta chilena ha tratado al pueblo, uno puede decir efectivamente, a lo largo de su historia, puede darse cuenta de aquello, o sea, no tiene ningún sentimiento hacia los sectores más bajos. Dureza, la severidad, la suspicacia, el desabrimiento, el calculador egoísmo. Eso es lo que hemos heredado de los vascos. Entonces, según Cabero, nuestra característica psicosocial se está refiriendo a, por una parte, el andaluz, que es alguien que si bien es imaginativo, es alguien que improvisa, que no ve hacia futuro, y por supuesto que está en conjunto con el mundo indígena, con ese otro componente del bajo pueblo chileno, el mundo indígena, con una suerte de fatalismo. Es decir, que aceptamos, en este caso, las desgracias y no somos capaces de, como hoy se dice, en este caso, de ser proactivos, ¿sí? O tener resiliencia. Y lo otro, el otro grupo humano son los vascos, que evidentemente los vascos están allí como un grupo de la élite, de la oligarquía, ¿están para qué? Están para disfrutar de su negocio en forma netamente egoísta y sin importarle el bien común de la patria. Este es lo que opina, según Jorge Larraín, algunos historiadores y ensayistas, que se resume muy bien en lo que nos menciona Alberto Cabero, que fue un ensayista del siglo XX bastante famoso y que trataba de explicar qué es lo que es la identidad chilena. ¿Qué es lo que busca este libro? Explicar lo que es lo que son. Benjamín Subercaseaux, que muy conocido por todos nosotros, también tiene una visión así bien negativa de lo que es ser chileno. ¿Y qué es lo que nos sostiene? ¿Qué es lo que él dice en relación a quién? A lo que es el ser chileno, que somos de un tipo depresivo, que probablemente seamos el pueblo más depresivo de lo que es Hispanoamérica o la mal llamada América Latina. Eh, Ahí está mencionando de que efectivamente somos un pueblo sumamente depresivo y que eso nos caracteriza por el resto de lo que son los países de Hispanoamérica. Bueno, ¿está de acuerdo con aquella precisión? Somos el pueblo más depresivo de acá, de este lado del charco, de este lado de lo que es el mundo americano. Bueno, para Benjamín Subercaseaux así es. Y eso tiene una explicación. Aparte de ser depresivos, somos bastante mediocres. O sea, no hay nada bueno y positivo en Benjamín Subercaseaux en relación al pueblo chileno. Bueno, ¿y por qué somos depresivos? Por nuestra geografía. La geografía va a modificar y va a establecer ciertas condiciones psicosociales en el Chile. Tenemos grandes profundidades, montañas. En el fondo, Chile es una isla. Es lo que siempre se mencionó, que éramos una isla eh, a nivel de América Latina o Hispanoamérica. Dicho eso, a nota introductoria, después lo que nos ofrece el autor es dos textos muy importantes. Yo me voy a centrar en uno de ellos, que es la obra de Hernán Godoy. Yo recuerdo haberlo leído en mi juventud, imagínense. O sea, yo tengo en este momento harta edad, 54 años, y yo lo debo haber leído a los 17, 18 años,
en la biblioteca pública que tenía antes Puente Alto, que era una biblioteca maravillosa. O sea, realmente era una biblioteca que uno podía jactarse de que existía una gran preocupación por los textos. Y en esa biblioteca me encontré curioseando en los libros, el libro de El carácter chileno de Hernán Godoy. Bueno, ¿y qué es lo que pasa con este texto de Hernán Godoy, un gran sociólogo? Probablemente el primer gran sociólogo que hace un estudio de diversos autores que nos hablan acerca del carácter chileno. Bueno, en ese texto lo que señala Hernán Godoy es que el pueblo chileno, según los diversos autores que él estudió, sí es muy particular y sí es muy distinto y diferente a lo que fue el resto de los pueblos de Hispanoamérica. Eh, Así es exactamente lo que caracteriza al pueblo chileno, son sus rasgos peculiares en relación a lo que es el resto de los países del Imperio Español. Ahora, estamos hablando de todos esos países que surgieron a partir del siglo XIX como naciones independientes. Pero si usted toma ahora a los argentinos, lo más probable es que los argentinos no tengan mucho, o tengan menos que ver con España que con lo que es la inmigración italiana. O sea, eso fueron transformados, esas inmigraciones transformaron esos países eh, de forma, de forma sideral, podríamos decir, en un plano absoluto, casi absoluto, fueron modificados esos países sur de Brasil, con la llegada de extranjeros provenientes de Italia, básicamente. Es curioso que fuera de Italia, la mayor cantidad de italianos, o están de descendencia italiana, la población está en Estados Unidos y en Brasil. Bueno, y en Argentina, evidentemente. Así que, ¿qué es lo que nos sostiene Hernán Godoy? Hernán Godoy dice que el pueblo chileno siempre fue bastante peculiar. Bueno, ¿y por qué es peculiar el carácter chileno? ¿De dónde deriva ese concepto de lo peculiar? Entre otras cosas, primero por la ubicación geográfica apartada. No debemos olvidarnos que Chile era el último rincón de lo que era la América Española. Como dice una canción, en el último lugar del mundo, ¿no es cierto? Bueno, así era nuestro país. Era el último lugar del mundo y era una ubicación geográfica que donde era muy difícil entrar para salir de Chile, era casi el doble de lo difícil. Por lo tanto, aquí uno venía, literalmente, venía casi a morirse hasta el siglo XVIII. Después del siglo XVIII hubo una mayor movilidad, pero durante la mayor parte de la colonia y los primeros años de la República, nuestro país tuvo esa mentalidad de enclaustramiento geográfico. ¿Qué es lo que dice en este caso Hernán Godoy? Lo segundo, que lo definió como algo particular, fue la guerra de Arauco. ¿Mm? Bueno, y eso es bastante evidente. La guerra de Arauco va a ser un conflicto de casi 3 siglos, que no se dio en otra parte del Imperio Español, con un grupo que no solamente logró resistir al Imperio Español como fueron los araucanos, sino que además se plantearon al final del periodo colonial como un Estado, como un pueblo independiente, que trataba de igual a igual al rey español, a pesar de que aceptaban nominalmente la soberanía del monarca español, ellos en la práctica eran absolutamente independientes de lo que era la monarquía. Entonces, eso también va a ir generando un Chile de guerra, que en el siglo XX va a desaparecer, evidentemente. Pero Chile siempre fue caracterizado como el Flandes indiano, el país de la guerra, el país del conflicto. De hecho, en el Imperio Español, el primer ejército pagado y que de forma permanente fue el ejército que se estableció en Chile durante
comienzos del siglo XVII. ¿Mm? Bueno, eso es lo que nos hace distintos y diferentes. Entonces tenemos las guerras, tenemos nuestra ubicación geográfica, y esto va a dar origen al mestizaje. Esos tres elementos a lo largo van a conformar una homogeneidad racial muy clara y muy específica del chileno. O sea, el chileno durante la colonia y los primeros 30, 40 años de la República, hasta 1850, no habían mayoritariamente extranjeros, no habían colonias extranjeras. Eso comenzó a llegar después, posteriormente, cuando la élite vasca castellana, decidió que el mestizo era un mal elemento y comenzó a traer extranjeros. Comenzó a traer extranjeros alemanes, italianos, franceses, en la mayoría de los casos, ingleses llegaron por su propia cuenta a Valparaíso, después posteriormente en Punta Arenas llegaron los croatas, y eso es lo que nos identificó. Siempre lo que nos identificó fue esa homogeneidad racial, que hoy en día ya eso está en los anales de la historia. Ya el mestizo tipo chileno, indígena, español, ya, ya casi va a desaparecer. eh, y desde un punto de vista netamente histórico estoy describiendo, lo más probable es que el día de mañana nuestra población se parezca mucho más a la gente del Caribe que a personas como usted o como yo, sin darle ninguna connotación ni positiva ni negativa. Esa es la realidad y así va a ser. Lamentablemente o afortunadamente, pero así es. Nosotros como raza homogénea ya vamos a desaparecer. Bueno, y eso es lo que estamos señalando en torno a lo que es este tema de lo que es la raza. Bueno, ¿qué es lo que nos dice este mismo autor después de leer esta gran cantidad de, de historiadores, de articulistas que hablan acerca de Chile? Estoy hablando de Hernán Godoy, quien es citado por Jorge Larraín. ¿Hay aspectos positivos de estos elementos? Sí. El orden político y el respeto al derecho es lo que nos sostiene. Que somos muy apegados, después de leer a todos estos autores que nos hablan, él llega a una conclusión, Hernán Godoy. Nos dicen que este carácter psicosocial nos permite el orden político y el respeto al derecho, la estabilidad política y la continuidad histórica. El sentido impersonal de la autoridad. Sentido impersonal de la autoridad es el cargo de presidente, no el presidente Boric, no el presidente Piñera, no Michelle Bachelet, no, la autoridad, en este caso, del presidente. Todo eso, producto de todos estos siglos que fuimos un grupo homogéneo. El sentido personal de la autoridad y la honestidad gubernativa, que éramos bastante honestos. También en eso yo tengo mis dudas, ¿no? Yo no creo que hayamos sido tan honestos a lo largo de la historia, pero en fin, es lo que sostiene Hernán Godoy. La convivencia pacífica y la apertura al diálogo. Perdonen, pero convivencia pacífica. Y siempre hemos tenido conflicto entre nosotros los chilenos. Le echamos la culpa al extranjero, a la inmigración, pero vean ustedes quiénes son la mayoría de nuestros delincuentes habituales. Son chilenos, chilenos como usted o como yo. Los crímenes más graves estamos viendo que son extranjeros, sí, pero el crimen que uno ve habitualmente, el asalto, son provocados por chilenos. Chilenos, hijos de hace 100 o 200 años de esta raza mestiza. Así que eso y los conflictos sociales que hemos tenido siempre se han resuelto ¿con qué? Con matanza. ¿Qué convivencia pacífica hemos tenido? Es mi opinión, ¿eh? Usted puede tener su propia opinión y eso es lo válido de estudiar historia. Está el hecho, pero uno puede tener interpretaciones distintas. Y la apertura al diálogo. El diálogo, bueno, diálogo, ¿qué es lo que se entiende por diálogo en este caso? ¿Somos capaces de aceptar al otro? Los puntos de vista divergentes.
¿Y qué más nos dice Hernán Godoy? Después de eso, sostiene que hay valores negativos en lo que es la socialización chilena. Bueno, ¿qué es lo que se menciona como rasgos positivos? Y también, en este caso, rasgos negativos y positivos, estamos hablando. Entonces, qué es lo que dice? Dice voluntad de enfrentar desafíos, serenidad ante la adversidad. ¿Somos serenos los chilenos ante la adversidad? Sí, sí, yo creo que somos bastante serenos, porque o sea, hemos tenido tanta adversidad a lo largo de nuestra historia que no veo yo que aprovecha volverse histérico. El hábito de trabajo y de esfuerzo chileno es trabajador, contra lo que suele decir la clase oligárquica chilena, que la compone las tres comunas de nuestro país, que en este caso sería Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea, que siempre estigmatizan al chileno como alguien flojo. El chileno sí tiene hábito de trabajo y esfuerzo. ¿Es sobrio el chileno? Sí, somos sobrios. La historia de nuestro país nos ha hecho ser sobrios. Seriedad y prudencia. Falta de solemnidad. ¿El chileno es poco solemne? Sí, me agrada eso. En general, los extranjeros cuando vienen, las delegaciones extranjeras cuando vienen a los cambios de mando, se asombra lo breve y, y, y lo sobrio que es la ceremonia. No hay grandes discursos y dura generalmente bastante poco. En otros países son extensos, las asunciones de mando. Sí, eso también nos refleja, ¿no? Somos bien poco solemnes incluso ante la muerte. Yo creo que eso debe ser por nuestro legado andaluz y el legado mapuche. Los indígenas también eran bastante poco solemnes, incluso cuando se estaban muriendo. Bueno, yo creo que el humor es una reserva que tienen los países insulares, ¿eh? Los ingleses también son muy dados a esta poca solemnidad y también a lo que es el humor. Por eso es que somos los ingleses de Sudamérica. No sé en qué, pero al menos en el humor yo creo que sí. Gran temor al ridículo, dice. ¿Tenemos temor al ridículo los chilenos? Sí, claramente. Todos tenemos miedo al ridículo. De vez en cuando hacer el ridículo no está mal. Tengo la impresión. Ah, no. Me queda todavía carga. Ya, gran temor al ridículo, dice. Patriotismo. ¿Somos patriotas? Sí, somos bastante patriotas. Muy patriotas. Y especialmente en tiempos de crisis. Somos hospitalarios. ¿Tenemos la hospitalidad los chilenos? Sí. Siempre hemos sido hospitalarios. Pero lo que sucede es que en el último tiempo, claro, llegaron gente extranjera que no era precisamente de, con buenos hábitos. Así como llegó mucha gente extranjera también con muy buenos hábitos, gente muy trabajadora, gente, claro, emprendedora y que aceptaba las reglas, también llegó gente de la otra. Entonces, como se dice, pagan justos por pecadores. Claro, es así. Pero eso, siempre fuimos hospitalarios los chilenos. Tenemos apertura al mundo, sí, interés en viajar. ¿Somos los chilenos buenos o nos interesa viajar? Yo creo que sí, ¿eh? Bueno, quien les habla ha pasado buena parte de su vida viajando por Chile y por el mundo. Así que sí, yo diría que nos gusta mucho viajar. Claro, somos como un poco con esta mentalidad insular, queremos ver otras realidades. ¿Somos críticos los chilenos? También, somos bastante críticos y con nosotros mismos, somos muy críticos. Esos son como aspectos positivos, ¿eh? Ahora, ¿qué es lo que menciona Hernán Godoy como aspectos negativos después de ver toda esta serie de ensayos y estudios? Dice lo siguiente: somos envidiosos los chilenos. Usted es envidiosa, usted es envidioso. Somos envidiosos los chilenos. Sí, yo creo que sí.
Somos buenos para el chisme, también. En Chile no decimos chisme, en Chile decimos ser copuchento. Para algunas personas que nos estén viendo fuera de nuestro país, en Chile, copuchento es contar chisme. Sí, somos buenos. Somos inhibidos los chilenos, sí. Inconstancia. Somos inconstantes los chilenos. Claro, ¿sabe qué? Podemos trabajar mucho, pero de repente igual somos inconstantes, caemos, volvemos, y volvemos a dejar lo que estamos haciendo y volvemos a realizarlo. Somos supersticiosos los chilenos, según este autor. Somos los supersticiosos. Hágase la pregunta. Consulta divina, consulta horóscopo. Bueno, yo creo que sí, sí, que nos revela. Buena parte de todo lo que ha dicho, ha estudiado Nan Godoy, se aplica un tanto a las características de lo que es Chile. ¿Somos falta de imaginación los chilenos? Probablemente sí. Eso yo no sé si es malo o bueno. A esta altura no tengo muy claro si eso es algo negativo, pero sí no somos tan imaginativos como los argentinos o la gente que viene de Colombia o de Venezuela. ¿Mm? Falta de energía y personalidad, demagogos. Y todos estos aspectos positivos y negativos nos llevan a dos características importantes, que el chileno es la voluntad de ser, que es, en este caso, expresada por quién, por, por la sociedad, y la aspiración al orden. Todos los valores que he mencionado, que nos dice Hernán Godoy, que es citado por Jorge Larraín como uno de los grandes sociólogos que trata de explicar lo que es la identidad chilena, nos llevan a esos dos elementos. O la voluntad de ser, queremos ser, o la aspiración al orden. ¿Y sabes dónde se refleja eso? En los dos ensayos constitucionales, o las dos propuestas constitucionales que en los últimos años nosotros tuvimos que aprobar o rechazar, que finalmente rechazamos. ¿Qué es lo que proponían esas propuestas? Sí, a grandes rasgos. Claro, esa voluntad de ser. ¿Qué queremos ser los chilenos? ¿Cómo queremos desarrollar nuestros valores? ¿Cómo queremos desarrollar nuestra sociedad? Y esa voluntad de ser del chileno fue derribada por esa aspiración al orden. Porque el chileno históricamente siempre ha tenido esa aspiración al orden. Queremos orden. Si uno analiza, por ejemplo, lo que fue los proyectos constitucionales, hay cosas bastante interesantes, tanto en el primero como en el segundo menos, pero en el primero habían algún aspecto interesante. Pero ¿qué es lo que sucedió con esos proyectos? Que frenaban y eliminaban esa aspiración del orden que tiene el chileno. Y yo creo que en eso sí que he aceptado lo que menciona Hernán Godoy. Al final lo que predominó es la aspiración del orden. Ese portales que todo chileno lleva dentro, que quiere orden, e incluso cuando atente contra sus propios intereses, sus propios beneficios, ya sea económicos, sociales o culturales, es lo que busca la gran masa de chilenos a lo largo de la historia. O sea, ese es un elemento a tomar y a destacar. También menciona otro libro que es desarrollado por historiadoras, perdón, por psicólogos, que es una tesis doctoral de María Elena Montt y Cristian Tolosa, que se llama Análisis e Interpretación Psicosocial de los ensayos sobre el carácter chileno, que aparece en este texto Identidad Chilena. Eso se los dejo para que lo lean, que es casi una suerte de repetición de lo que dice el gran maestro de la sociología chilena, Hernán Godoy, en su libro El carácter chileno. Así que si usted puede leerlo, aparte de este libro que estoy comentando, que yo espero que Jorge Larraín alguna vez envíe algún chequecito, ¿ah? Algo para, para este pobre profesor de historia que le está haciendo su propaganda. No lo conozco a Jorge Larraín, por si acaso. ¿Eh? No lo conozco físicamente, pero evidentemente
Uno, en esta suerte de análisis que está realizando con ustedes, busca desarrollar y entregar lo que uno cree que es lo mejor para las personas que están viendo este video. Así que, resumiendo, eh, en el libro Identidad Chilena de Jorge Larraín se analiza una teoría que explica cómo son los chilenos a partir de su perspectiva psicosocial, donde analiza varios autores, describe varios autores, entre ellos Alberto Cabero y Benjamín Subercaseaux, describe lo que dicen en relación a Chile y le dan fuerte énfasis a la obra de Hernán Godoy, con el carácter chileno, que es la obra de Hernán Godoy. Y ahí va analizando todos estos elementos que nos dicen, han existido teorías que partiendo del elemento psicológico de lo que es la comunidad y sociales de lo que es el componente etnográfico, que nos ayudan a entender cómo es el carácter chileno, cómo es la identidad de Chile, que están magistralmente resumidas en Nango Doy cuando nos dice la voluntad de ser. ¿Queremos ser o la aspiración al orden? Ahí ha existido ese proceso dialéctico en la historia de nuestro país que tratamos de realizar. Y como yo he señalado, yo creo que ahora se abre otra faceta de nuestra historia, porque nosotros, el componente mestizo, que ha sido dominante hasta ahora, yo creo que se termina acá. A partir de los próximos años, nosotros vamos a ver un componente más relacionado con países del Caribe, como Colombia, Venezuela o Haití, incluso por condiciones demográficas. Son los grupos que más han experimentado un crecimiento demográfico en nuestro país y que efectivamente nosotros podemos sostener y señalar de que se abre una nueva etapa. No estoy diciendo si sea mejor o sea peor, pero sí va a haber una nueva etapa en lo que es la historia de Chile. Probablemente en el año 2040 sea otro componente étnico el que esté desarrollando y esté tratando de explicar lo que es esa identidad chilena, ¿a partir de qué? De esos orígenes procedentes de esta zona del Caribe. Bueno, eso es. Eso es lo que estamos comentando y les doy las gracias por escuchar y por escuchar a la gente del Instituto de Estudio Histórico de Chile, que estamos tratando de analizar estas propuestas a partir del pueblo, justamente, de ese andaluz que llegó, de la mayor parte de esos andaluces que llegaron desde España, mezclados con estos indígenas, que están tratando de hacer historia desde abajo para los sectores de clase media y clase popular especialmente. Tengan ustedes una muy buena tarde y nos veremos en otra oportunidad. Saludos.